En una casa de adobe, Isabel llegó al mundo como una luz de esperanza, pero su madre, Lucía, falleció durante el parto. La niña, aún indefensa, nació ciega, y eso parecía ser el inicio de una historia llena de desafíos. Sin embargo, lo que parecía una tragedia en realidad era el primer paso hacia un camino de fe, superación y milagros. El padre de Isabel, Antonio, se encontraba perdido entre la rabia y la frustración, sin saber cómo cuidar a una niña con discapacidad en medio de la pobreza. La vida, muchas veces, parece ser implacable con aquellos que ya enfrentan dificultades. Pero como nos enseña la Biblia, Dios nunca nos deja solos, incluso en los momentos de dolor. Cuando pensamos en la historia de Job, vemos a un hombre que lo perdió todo, pero mantuvo su fe en Dios. Isabel no lo sabía, pero estaba a punto de vivir una historia de fe tan poderosa como la de Job, quien, a pesar de sus pruebas, fue bendecido con una restauración milagrosa. Antonio, sin fuerzas para sobrellevar la pena de la pérdida, no comprendía lo que sucedía con su hija. Pero la verdad es que, aunque no entendamos el propósito de las dificultades, Dios siempre tiene un plan para formarnos. Es en medio de la adversidad donde nuestras vidas pueden ser transformadas, como el barro que, en las manos del alfarero, se convierte en una obra maestra. El nacimiento de Isabel y la pérdida de Lucía marcan el inicio de un camino donde la fe sería el fundamento de cada paso. Dios, en su infinita bondad, estaba preparando un propósito mayor para Isabel, algo que ella ni siquiera podría imaginar en ese momento de desesperación. La historia de Isabel nos enseña que, por más dolorosa que sea la pérdida, la fe puede transformar cualquier tragedia en una nueva oportunidad para vivir. Al mirar hacia el futuro, Isabel aún no lo sabía, pero Dios estaba con ella. Como dice Jesús en Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La confianza de un niño en Dios es inmensa, y Isabel, con su fe simple y sincera, estaba a punto de aprender lo que realmente significaba confiar en Dios en medio de la pérdida. A los 4 años, Isabel fue entregada a unos parientes lejanos que, lejos de brindarle el amor y cuidado que necesitaba, la trataban con frialdad. La niña, ahora huérfana de madre y desatendida por su padre, se vio sola en un ambiente donde la compasión brillaba por su ausencia. Vivía en condiciones precarias, durmiendo en un rincón del gallinero, sin comida adecuada ni cariño. Todo esto parecía un castigo sin fin, pero en el fondo, su alma todavía guardaba la esperanza de un cambio. La situación de Isabel recuerda la historia de Moisés, quien fue abandonado por su madre, pero aún así Dios lo protegió y lo usó para cumplir con un propósito divino. Moisés fue colocado en una canasta en el río, pero Dios no lo dejó solo. Isabel, aunque estaba en una situación desesperante, también contaba con la protección divina. A veces, cuando todo parece perdido, la fe y la esperanza son las últimas cosas que se deben perder. Es fácil sentirse perdido cuando no recibimos el amor o el cuidado que necesitamos, especialmente en nuestra infancia. Pero como nos enseña la Biblia, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La historia de Jesús, que nació en un pesebre en medio de la pobreza, es prueba de que no importa cuán humildes sean nuestras circunstancias, Dios puede hacernos crecer y llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Isabel, aunque aún no lo sabía, estaba siendo preparada para un futuro lleno de luz. Es en momentos como este cuando la fe puede ser la fuerza que nos permite seguir adelante. Aunque los demás la trataban con indiferencia, Isabel nunca perdió la esperanza en su corazón. Ella seguía cantando y llorando, en su pequeña y simple forma, creyendo que algo mejor llegaría. La fe de un niño
tan pura e inocente, es capaz de mover montañas, como nos enseña el pasaje de Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Isabel, a través de su fe y su oración, estaba abriendo el camino para un milagro. Aunque no lo sabía, estaba muy cerca de experimentar el primer gran cambio en su vida. Y como en la historia de Samuel, que escuchó la voz de Dios cuando era solo un niño, Isabel también estaba a punto de escuchar el llamado divino que transformaría su vida. En su soledad, Isabel encontró consuelo en la música y la oración. Aunque estaba rodeada de indiferencia, su alma se aferraba a la esperanza. Cada día, en su pequeño rincón del gallinero, cantaba canciones con su voz suave y oraba a Dios con todo su corazón. Isabel no sabía si alguien la escucharía, pero su fe era tan grande como su deseo de sentir el amor de Dios. Ella creía que, de alguna manera, todo lo que estaba pasando tenía un propósito, y que el Señor la estaba guiando. Un día, la voz de Isabel llegó a los oídos de doña Carmen, una viuda anciana que vivía cerca. Carmen, al escuchar la melodía de Isabel, sintió una profunda emoción en su corazón. La música de la niña tocó algo en su alma, y sintió que debía hacer algo por ella. En ese momento, Carmen se acercó a Isabel y le dio una armónica que había pertenecido a su hijo fallecido. Esta armónica, un simple instrumento musical, sería el instrumento de transformación para la vida de Isabel. La historia de Isabel nos recuerda a la de la viuda que dio todo lo que tenía, aunque solo fueran 2 pequeñas monedas, como en el pasaje de Lucas 21:1-4. Esa viuda, aunque pobre, dio con todo su corazón, y Jesús alabó su fe. Al igual que la viuda, doña Carmen, sin esperar nada a cambio, ofreció a Isabel algo de su propia vida, un gesto lleno de amor y bondad. A veces, los pequeños actos de generosidad pueden ser los que marcan la diferencia más grande en la vida de una persona. Es hermoso cómo Dios usa incluso las circunstancias más difíciles para traernos esperanza. La música y la oración se convirtieron en el refugio de Isabel, pero también en la llave para abrir un nuevo capítulo en su vida. La fe de Isabel, unida al amor de Dios, la llevó a encontrar a alguien que creía en ella, y eso le dio una razón para seguir adelante. Cuando estamos en momentos de oscuridad, el Señor nos envía luz, a veces a través de las personas que menos esperamos. Isabel, aunque no lo sabía, estaba a punto de vivir un milagro. Como cuando Jesús sanó a los ciegos con solo un toque, la vida de Isabel estaba por ser transformada de una manera maravillosa. Su fe y su música, junto con el amor de doña Carmen, serían los que abrirían las puertas a un futuro lleno de esperanza y cambios profundos. El acto de Isabel tocando la armónica no fue bien recibido por su tía. La niña, con su amor por la música y su esperanza de encontrar consuelo en ella, se vio enfrentada a la furia y el rechazo de su familia. La tía, que solo veía a Isabel como una carga, reaccionó violentamente al ver cómo la niña tocaba la armónica. La música, en lugar de ser vista como un don, era considerada una molestia, algo que solo aumentaba las tensiones en un hogar donde el cariño escaseaba. Sin embargo, doña Carmen, al enterarse de la situación, decidió enfrentar a los parientes de Isabel. Con valentía, le ofreció cuidar de la niña, pero sus parientes se negaron, argumentando que no podían costearla. Esta negativa solo mostraba lo lejos que la familia de Isabel estaba de comprender el valor de una vida, y cómo las prioridades materiales a veces nublan la visión de lo que realmente importa: el amor, la compasión y el cuidado mutuo. Esta resistencia me recuerda la historia de David enfrentando a Goliat, un joven que, armado solo con su fe en Dios, desafió a un gigante con la fuerza de un ejército. En 1 Samuel 17:47, David dice: «La batalla es del Señor, y Él nos entregará a nuestros enemigos».
Isabel, como David, no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero su fe y su música eran su piedra y su onda, y a través de ellas comenzaba a luchar contra las adversidades de su vida. La fe en Dios nos enseña que aunque enfrentemos resistencias y dificultades, nunca estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado y su poder es mayor que cualquier obstáculo. Isabel, con la bendición de doña Carmen, comenzó a experimentar un cambio que no podía ser detenido. La situación podía parecer difícil, pero lo que estaba en juego era mucho más grande que las dificultades que enfrentaba. Como en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este punto de su vida, Isabel estaba aprendiendo una lección vital. La fe y la perseverancia pueden enfrentar cualquier resistencia. Aunque las circunstancias parecían insuperables, Dios estaba obrando en su vida de maneras misteriosas. La historia de Isabel no era solo suya, sino también una historia de superación que reflejaba la gracia de Dios. Un día, mientras Isabel intentaba seguir una gallina, tropezó y cayó al suelo, lo que provocó las burlas de los otros niños que la rodeaban. Se rieron de ella sin piedad, sin comprender el dolor que causaban. En ese momento, Isabel podría haberse sentido derrotada, podría haberse rendido y creer que no había un futuro para ella. Sin embargo, en lugar de ceder a la tristeza o al dolor, algo dentro de ella cambió. Con valentía, levantó la cabeza y comenzó a tocar su armónica, con una melodía tan conmovedora que incluso los niños que se burlaban de ella se quedaron en silencio. Este momento decisivo en la vida de Isabel me recuerda la historia de José, quien, después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, nunca dejó de confiar en Dios. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Isabel, al igual que José, comenzó a comprender que las dificultades no eran el final, sino solo el comienzo de un proceso de transformación que la llevaría a algo mucho más grande. La respuesta de Isabel al desprecio de los demás demuestra que la fe y la perseverancia pueden convertir incluso las burlas en oportunidades para crecer. Al igual que Jesús, quien fue ridiculizado y humillado en su camino hacia la cruz, Isabel se levantó con dignidad, sin dejar que las palabras crueles de los demás definieran su destino. Su fe, su música y su fortaleza interior comenzaron a brillar más intensamente que nunca. Doña Carmen, al escuchar la conmovedora melodía, no necesitó palabras para saber que era el momento de actuar. Sin decir una sola palabra a los demás, la llevó con ella, dándole un respiro de paz y amor en un ambiente seguro, lejos de la crueldad de los demás. Este acto de compasión y misericordia de doña Carmen muestra cómo el amor y el cuidado divinos pueden obrar en la vida de los demás, especialmente cuando menos lo esperamos. Isabel, en ese momento, no solo estaba experimentando un cambio físico, sino espiritual. Como nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Isabel, al igual que el apóstol Pablo, comenzó a entender que, aunque la vida le presentara obstáculos, su fe en Dios la haría superar cualquier adversidad. Lo que comenzó como una burla se transformó en el primer paso hacia una vida nueva. Bajo el cuidado amoroso de doña Carmen, Isabel experimentó un cambio profundo en su vida. Carmen no solo le proporcionó un hogar lleno de cariño y atención, sino que también la enseñó a vivir de manera independiente, a reconocer su valor y a desarrollar sus habilidades de manera plena. Isabel, que había vivido tanto tiempo en la oscuridad de la indiferencia, ahora veía el mundo a través de los ojos de la fe y el amor de Dios. Aprendió que, aunque su ceguera física no podría ser sanada, había una visión mucho más profunda que Dios le ofrecía, la visión del corazón.
Es fascinante cómo, en las Escrituras, vemos ejemplos de personas que a través de su fe encontraron sanación y restauración. Pienso en el ciego Bartimeo, quien, a pesar de su discapacidad, no dejó de clamar a Jesús por ayuda. En Marcos 10:52, Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Isabel, al igual que Bartimeo, encontró la sanación no solo de su ceguera física, sino también de su alma, aprendiendo a ver el amor de Dios de una manera que muchos nunca experimentan. El crecimiento de Isabel no solo fue físico, sino también emocional y espiritual. Aprendió a no depender de los demás para sentirse valiosa, sino que encontró su identidad en el amor de Dios. Esto me recuerda a la historia de Moisés, que, aunque comenzó como un niño abandonado, se convirtió en el líder que liberó a su pueblo gracias a la guía y poder de Dios. Isabel, como Moisés, estaba siendo preparada para algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Isabel también descubrió que, al igual que los discípulos de Jesús, ella podía ser una luz para los demás. A través de su música, de su amor y su fe, comenzó a inspirar a quienes la rodeaban. La comunidad, que antes la veía con desdén, comenzó a reconocer en ella una fuente de esperanza y fortaleza. Como dice en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo». Isabel, en su humildad y con su corazón puro, comenzó a ser esa luz, reflejando el amor y la bondad de Dios a todos. Ahora, en un lugar lleno de amor y sanación, Isabel estaba viendo una transformación que solo la fe puede traer. Aprendió que, aunque la vida no siempre se desarrolle como lo imaginamos, Dios tiene el poder de redirigir nuestro camino y guiarnos hacia un futuro lleno de bendiciones. Con cada día que pasaba bajo el cuidado de doña Carmen, Isabel se hacía más fuerte, más confiada y más dispuesta a enfrentar los retos que aún vendrían. Los antiguos tutores de Isabel, al darse cuenta de su nueva vida junto a doña Carmen, intentaron tomarla de nuevo, pero la niña ya había encontrado su hogar, su paz y la felicidad que nunca había experimentado. Una asistente social fue enviada para investigar la situación y constató que Isabel estaba bien cuidada y que vivía en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Fue entonces cuando un juez intervino y decidió que Isabel debía permanecer con doña Carmen. El tribunal reconoció lo que los demás no podían ver. Isabel había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito. Este momento de victoria me recuerda a la historia de Ruth, quien, a pesar de haber perdido a su esposo y enfrentarse a un futuro incierto, decidió no abandonar a su suegra Noemí, mostrando una fidelidad y confianza que Dios bendijo. En el libro de Ruth 2:12 se le dice: «Jehová recompense tu obra, y tu pago sea cumplido de parte de Jehová, Dios de Israel». Como Ruth, Isabel, al mantenerse firme en su fe y amor, encontró la recompensa divina en forma de un hogar donde la paz reinaba. Isabel, al igual que muchos en las Escrituras que enfrentaron pruebas legales y sociales, tuvo que luchar por lo que le correspondía por derecho. En 1 Corintios 10:13 se nos recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Isabel no solo enfrentó la resistencia de su familia biológica, sino también la lucha por su bienestar y su futuro. Sin embargo, ella nunca perdió su fe en que Dios la protegería, y como resultado, encontró la justicia que tanto merecía. Con la decisión del juez, Isabel ya no fue solo una niña sin hogar. Se convirtió en una joven que podía confiar en el amor y la justicia de Dios. Esta victoria legal no solo garantizó su bienestar físico, sino que también reafirmó la victoria espiritual que Dios había planeado para ella. Isabel había aprendido a ver no solo con los ojos de la carne, sino con los ojos del corazón.
Y ahora su vida estaba llena de un propósito divino más grande que cualquiera de los desafíos que había enfrentado. Al declarar que en su nuevo hogar con doña Carmen había aprendido a ver, Isabel entendió que la verdadera visión no se encuentra en los ojos, sino en el alma. Este entendimiento reflejaba la sabiduría que solo puede venir de una vida entregada a Dios. Isabel, como tantas figuras bíblicas, estaba aprendiendo que la vida no se mide por lo que vemos, sino por lo que sentimos y experimentamos a través de la fe. Con el paso del tiempo, Isabel creció y se transformó en una joven fuerte, generosa y sabia, conocida y respetada por toda la comunidad. El amor y cuidado que había recibido de doña Carmen la habían formado no solo en una mujer independiente, sino también en una persona compasiva, dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitaban. La historia de su vida, marcada por la superación, la fe y el milagro de su transformación, comenzó a inspirar a otros a seguir el mismo camino de esperanza. Isabel, al igual que los grandes héroes de la Biblia, entendió que su vida no se trataba solo de recibir, sino de dar. En el libro de Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: «Hay más bendición en dar que en recibir». Isabel, agradecida por la oportunidad de vivir una vida llena de propósito, decidió devolver lo que había recibido, ofreciendo su tiempo, talento y recursos a aquellos que, como ella en su niñez, necesitaban un refugio de amor y cuidado. Con el fallecimiento de doña Carmen, Isabel heredó la casa que había sido testigo de su transformación y crecimiento. Pero en lugar de disfrutar de ella solo para sí misma, Isabel decidió fundar una escuela de música gratuita para niños pobres y con discapacidades. Esta escuela no solo era un lugar donde los niños podían aprender música, sino también un refugio donde el amor y la fe podían ser vividos y compartidos. Isabel entendió que, como nos enseña 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La escuela de Isabel se convirtió en un faro de esperanza para muchos, especialmente para aquellos que, como ella, habían sido rechazados o abandonados. A través de la música, Isabel les enseñaba que no importa cuán oscura sea la vida, siempre hay una luz que puede brillar en nuestros corazones. La música no solo sanaba el alma, sino que les enseñaba a vivir con dignidad, esperanza y fe, valores que Isabel había aprendido en su propio camino de superación. Un día, una niña le preguntó a Isabel si desearía poder ver, ahora que había encontrado su lugar en el mundo. Isabel, con una sonrisa serena, respondió: «Antes quería, ahora no. Dios me dio una forma diferente de ver, y lo que vi con el alma vale más que 1000 ojos». Esta frase reflejaba no solo su fe, sino también la comprensión profunda de que la verdadera visión no proviene de los ojos físicos, sino de la mirada espiritual que tenemos hacia Dios y hacia los demás. Isabel había aprendido a ver el mundo a través del amor y la bondad de Dios, y esa visión la hacía mucho más rica que cualquier don físico. El legado de Isabel perduró en las vidas de todos los niños a los que tocó con su música, su generosidad y su fe. Y como Jesús nos enseña en Mateo 25:40, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Isabel supo que estaba sirviendo a Dios en cada acto de amor que brindaba. La vida de Isabel es un testimonio poderoso de cómo la fe, la esperanza y el amor pueden transformar incluso las circunstancias más oscuras. Desde su nacimiento marcado por la pérdida y la ceguera hasta convertirse en una mujer fuerte y generosa que cambió vidas, Isabel nos enseña que no importa lo difícil que sea el comienzo, siempre hay una oportunidad para renacer a través de la fe en Dios.
Su historia resalta cómo, incluso en medio de las adversidades, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y cómo ese plan puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. Al igual que Isabel, cada uno de nosotros enfrenta desafíos que nos parecen insuperables. Sin embargo, a través de la fe y la confianza en Dios, podemos encontrar la fuerza para superarlos. Como nos enseña Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isabel encontró en Cristo su fortaleza y a través de él pudo transformar su dolor en un legado de amor y esperanza. Su vida nos recuerda que la fe no es solo algo que se vive en los momentos fáciles, sino que es precisamente en las dificultades donde nuestra fe se fortalece y se convierte en una herramienta de transformación. Cada uno de nosotros puede aprender de la perseverancia de Isabel. Si bien las pruebas y tribulaciones son parte de la vida, nuestra actitud frente a ellas es lo que realmente define nuestro camino. Como Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Isabel, con su fe sencilla y sincera, logró lo que parecía imposible, superar la oscuridad de la soledad y la pobreza para vivir una vida llena de propósito y generosidad. Hoy, Isabel continúa su legado a través de las vidas de aquellos que, inspirados por su ejemplo, buscan vivir con fe y dar amor. Su historia es un recordatorio de que, aunque no siempre veamos el propósito detrás de nuestras luchas, Dios está trabajando en nuestras vidas, guiándonos hacia algo mucho más grande que lo que podemos imaginar. Isabel encontró su lugar en el corazón de Dios, y su vida se convirtió en un testimonio de cómo, con fe, podemos superar cualquier obstáculo. Finalmente, Isabel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a ver el mundo con los ojos del alma? ¿Estamos listos para ser instrumentos de cambio y amor en la vida de los demás? Como nos enseña 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Isabel, con su generosidad y fe, nos muestra cómo podemos, cada día, vivir de acuerdo a ese llamado divino y ser luz en un mundo que tanto lo necesita.